Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles otra vez. Soy el doctor Raúl Contreras, soy hepatólogo, soy gastroenterólogo, soy investigador clínico y soy el investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en Hidalgo, en México. Ya habíamos en alguna ocasión grabado hace mucho tiempo un video sobre lo que es el acúmulo de líquido en el paciente con cirrosis, sobre ascitis. Pero hemos estado preguntando en todas nuestras redes qué tema les gustaría que grabáramos en este video, y la verdad la mayoría de las personas votaron por ascitis, por hacer un nuevo video sobre ascitis. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es este acúmulo, esta retención anormal de líquido en el paciente con cirrosis, eh, a la que llamamos ascitis. Ascitis es esa retención de agua, de líquido en el abdomen, que provoca esa incomodidad, ese aumento de peso, esa presión en el intestino, en el estómago, y que es típica del paciente con cirrosis. Casi siempre cuando vemos a una persona con el abdomen globoso, abultado, eh, pensamos que pudiera tener una enfermedad del hígado. Eh, Se considera, de acuerdo a la investigación, que ascitis es la descompensación más frecuente del paciente con cirrosis. ¿Qué quiere decir? Nosotros decimos que un paciente con cirrosis se descompensa cuando, después de haber estado en una etapa muy estable por mucho tiempo, muchas veces el paciente ni siquiera sabía que tenía cirrosis. Puede haber pasado 1 o 2 años con una cirrosis muy estable. De repente sucede algo que lo saca de su balance, y entonces todo el mundo se da cuenta de que estaba enfermo del hígado. Las descompensaciones, es decir, estas cosas que sacan de balance al paciente con cirrosis, son varias. La encefalopatía, el sangrado de varices, el vómito con sangre, las infecciones severas, la falla del riñón. Pero de todas esas descompensaciones, la más frecuente es ascitis, es decir, el paciente no sabía que estaba enfermo del hígado, no sabía que tenía cirrosis, pasó mucho tiempo así, y de repente un día empezó a acumular líquido, sin una razón aparente. Empieza a retener líquido más, 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 más. eh, y cuando acude a valoración para saber lo que está sucediendo, es cuando se descubre que en realidad el problema es una cirrosis que ya estaba ahí de tiempo atrás, pero que el paciente no lo sabía. Eh, a la mayoría de los médicos todavía les sorprende cuando digo que un paciente podía tener cirrosis y no saberlo. Ahora sabemos que la cirrosis se divide en dos etapas: una etapa compensada y una etapa descompensada. Una etapa compensada que puede durar un par de años, en la que el paciente ya tiene cirrosis, pero que ese hígado todavía tiene una reserva funcional suficiente como para seguir sacando adelante su trabajo. Entonces, aunque el paciente ya tiene un hígado duro con una fibrosis avanzada, el hígado sigue intentando llevar a cabo sus funciones. No tiene tanta presión en la vena porta, no hay tanta hipertensión portal. El hígado sigue haciendo muy bien su trabajo químico, es decir, no tiene tanta insuficiencia hepática. Entonces el paciente no sabe que ya tiene una cirrosis. Y para muchos médicos les cuesta mucho trabajo descubrir una cirrosis en esa etapa, precisamente porque la mayor parte de los pacientes con cirrosis que estamos acostumbrados a ver son pacientes ya descompensados, que acuden a la consulta porque tuvieron un sangrado o una retención de líquido. Pero hay muchos pacientes, y de hecho es cada vez más frecuente, que se encuentra una cirrosis por casualidad a la hora de hacerse un chequeo, a la hora de una cirugía de vesícula, y que se ve el hígado y, oh sorpresa, ese hígado estaba enfermo y el paciente no lo sabía. Entonces, todo ese tiempo en el que el paciente ya tenía una cirrosis, pero su hígado todavía tenía buen tamaño, buena forma, una función suficiente, no tenía tanta presión portal, a eso le llamamos una cirrosis compensada. Ya había cirrosis, pero la función se iba manteniendo. Pero como el paciente no sabía que tenía una cirrosis, no hace nada para poderla detener. Entonces el daño sigue avanzando poco a poco, hasta que un día súbitamente la función del hígado cae, algo lo saca de balance, algo lo saca de control,
y entonces sufre su primera descompensación, su primer sangrado, su primera retención de líquido, su primera encefalopatía, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que ese hígado ya estaba enfermo. De estas descompensaciones, la más frecuente es la ascitis, es decir, de cada 10 personas con cirrosis que de repente sufren su primera descompensación, el 60%, o sea, 6 de cada 10 personas con cirrosis, la descompensación que les dice que el hígado estaba enfermo es ascitis, empiezan a retener agua y sin una razón aparente. Entonces, ascitis es la descompensación más frecuente en cirrosis. Y es una descompensación que tiene varias características. La primera es que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. El hecho de retener líquido es algo terriblemente incómodo, la presión en el abdomen es muy molesta, el sofoco, la dificultad para respirar cuando el líquido es muy abundante, no les permite comer porque la presión del líquido está apretando el estómago y cuando tratan de comer se llenan muy pronto, tienen apetito pero no pueden comer, tienen náusea todo el tiempo y conforme va aumentando esa cantidad de líquido, además se van desnutriendo, van perdiendo masa muscular, van sufriendo un cansancio muy grande porque pues están cargando ese líquido. Entonces hemos tenido pacientes que llegan a tener hasta 20 o 25 litros de agua en el abdomen. Eso es el equivalente a estar cargando una pesa o un garrafón de 20 kilos todo el tiempo y eso para los pacientes es muy agotador. Y si a eso le sumamos que están perdiendo masa muscular porque no pueden comer y porque además hay fuga de proteínas hacia ese líquido, es pedirle a una persona que se está desnutriendo y que está muy delgada que cargue todo el tiempo un peso de 20 o 25 kilos. Entonces los pacientes se agotan, no pueden caminar una pequeña distancia, no pueden subir escaleras y eso les afecta mucho la calidad de vida. Y por si fuera poco, en muchos pacientes que retienen ascitis, que retienen líquido en el abdomen, también sufren retención de edema. También va acompañado de retención de líquido en las piernas, en los muslos, y eso todavía vuelve más pesado el movimiento, más difícil la calidad de vida. Tenemos pacientes que llegan a retener tanto líquido que incluso el líquido se fuga a través de la piel de las piernas y eso también les es verdaderamente molesto. Y además facilita infecciones en la piel, facilita celulitis y eso también es una complicación. Otra de las cosas que puede provocar el acúmulo de líquido en el abdomen es que sea tanto la presión del líquido que el ombligo se abre por la presión de esa agua y se forma una hernia umbilical, que es algo también muy común en los pacientes con cirrosis que tienen ascitis. Se forma una bolsa en el ombligo donde muchas veces se mete líquido también o se mete grasa o se puede incluso meter una pequeña parte de intestino y eso pues a los pacientes les es doloroso, molesto. Eh, ¿Por qué sucede esta ascitis? Por diferentes razones. Primero, porque el hígado va perdiendo su capacidad de producir proteínas. El hígado es el productor número uno de proteínas y las proteínas, sobre todo la albúmina, ayudan a que el líquido no se fugue hacia otros lugares, hacia las piernas o hacia el abdomen. Conforme el hígado ya no puede producir esas proteínas, la facilidad con la que el líquido se fuga es mayor. Si a eso le sumamos que sube la presión de la sangre en la vena porta, que es la vena que alimenta el hígado, ese proceso de hipertensión portal, que así le decimos, también facilita esa presión, que se fugue el líquido alrededor del hígado y que salga hacia la cavidad abdominal. Y además se alteran todas las venas de la circulación abdominal, se vuelven más permeables, más fácilmente se fuga el líquido de ellas y eso facilita el acúmulo de líquido en el abdomen. Y todo esto, entre la hipertensión portal, la pérdida de albúmina, la fuga de líquido alrededor del hígado, esto se va acumulando y es lo que provoca este líquido que se llama ascitis. Entonces, la causa número uno de que esto suceda es la famosa hipertensión portal, el aumento de la presión de la vena porta que facilita esta fuga de líquido, después la desnutrición, después la pérdida de albúmina
Y por último, ya cuando son pacientes que empiezan a retener cantidades muy, muy grandes de líquido y que ya cuesta mucho trabajo que respondan a los diuréticos, generalmente ahí ya está involucrado también el riñón. El riñón se regula o se controla mediante algunas sustancias, sobre todo hormonas, y hay una muy importante que se llama aldosterona. La aldosterona es una hormona que se encarga de que mi cuerpo retenga sal, de que esa hormona se va al riñón y hace que el riñón retenga sal, y todos los médicos sabemos que hacia donde se mueve la sal, se mueve el agua. Entonces, el cuerpo del enfermo del hígado, al retener sal por esa aldosterona, retiene líquido. El riñón del paciente con cirrosis empieza a retener líquido, empiezan a orinar menos y eso empeora por mucho la retención de líquido. Entonces, son toda una serie de cambios en el funcionamiento del cuerpo del paciente los que hacen que retenga ese líquido. Y conforme va aumentando el tiempo y conforme va aumentando la cantidad de líquido, más sistemas del cuerpo se están viendo involucrados hasta que quedan completamente abarcados todos: la función del corazón, la función del riñón, la función del hígado, la presión portal, la nutrición, la pérdida de músculo. Todo esto va empeorando el acúmulo de líquido en el paciente, y además se hace un círculo vicioso porque el paciente retiene líquido, se fugan sus proteínas, el líquido no los permite comer por la presión, entonces como no pueden comer se desnutren, y al desnutrirse pierden más masa muscular, y al perder más masa muscular y su hígado producir menos proteínas, retienen más líquido, y entonces al retener más líquido menos pueden comer, se desnutren más, y entonces se va haciendo esta cadenita: mientras menos pueden comer, más se desnutren, esa desnutrición facilita la fuga del líquido y entonces empeora el proceso. Esto es lo que hace que ascitis sea un problema, una descompensación no mortal, porque eso es algo que siempre decimos a todos los médicos y a los pacientes: de todas las descompensaciones que puede sufrir la cirrosis, ascitis no es mortal, no es algo que ponga en riesgo inmediato la vida del paciente, no es como una hemorragia por varices, un vómito con sangre masivo, que sí es algo muy riesgoso para la vida, o una encefalopatía grave que haga que el paciente esté en un coma y que eso sí los pone en riesgo para la vida, o que desarrollen algo que se llama síndrome hepatorrenal, que sí es una urgencia crítica que pone en riesgo su vida. El líquido de ascitis no es mortal, no es algo que ponga en riesgo la vida, pero es una de las descompensaciones que más afecta la calidad de vida, porque es semanas, meses de vivir con esto, y de estar buscando maneras de lidiar con ese líquido. Los pacientes no pueden dormir por el líquido que tienen acumulado, no pueden comer, no pueden caminar, no pueden estar sentados. Entonces, eso los deprime. Y es todo un conjunto de situaciones en las que la ascitis afecta la calidad del paciente. Eh, Existen varios grados de ascitis, existen 3 grados de ascitis, aunque ustedes no lo crean. Existe en el mundo algo que se llama el Club Internacional de la Ascitis, que es donde están los grandes expertos mundiales en estos temas, que son quienes escriben todo el tiempo la información sobre esto. Y de acuerdo al Club Internacional de la Ascitis, existen 3 grados de ascitis. Existe una ascitis grado 1 o ascitis leve, que el paciente no se da cuenta que tiene líquido, no se le nota, pero un día se hace un ultrasonido y ahí encuentran que tiene una pequeña cantidad de líquido en el abdomen. No se ve, a simple vista no se nota y el paciente no la siente, pero el ultrasonido ya la encuentra, ya hay líquido en el abdomen. Entonces eso es una ascitis grado 1 o una ascitis leve. Existe una ascitis grado 2 en la que el paciente ya empieza a notar el aumento en el volumen abdominal, ya nota que está creciendo el abdomen, ya nota que tiene líquido retenido, ya el ultrasonido obviamente nota que es más líquido, pero ese líquido no impide las actividades normales del paciente. Es decir, sí tiene líquido, pero el paciente todavía puede subir, bajar, trabajar, comer relativamente normal. A eso le llamamos una ascitis grado 2 o una ascitis moderada. Y existe una ascitis grado 3,
que es aquella en la que ya la cantidad de líquido dificulta la calidad de vida del paciente, en la que ya es tanto líquido que el paciente no puede respirar, no puede comer, no puede dormir, ya no puede llevar a cabo sus actividades, no puede caminar, entonces, y ya el abdomen está exageradamente globoso. Entonces ahí llamamos a esa citis una citis grado 3 o una citis masiva, una citis severa. Eh, el tratamiento de estos pacientes depende mucho del grado de ascitis que tengan. Generalmente cuando un paciente acude con nosotros y tiene una cantidad de líquido, una ascitis grado 1, grado 2, eh, solemos empezar con medicamentos para sacar el líquido, con los famosos diuréticos, medicamentos que nos ayuden a que el cuerpo por sí solo deseche ese líquido, porque no es tanto líquido como para afectar la calidad de vida. Entonces, con calma, con medicamentos podemos intentar en los siguientes días, un par de semanas, ver qué tanto control tenemos del líquido. Pero en aquellos que llegan con nosotros ya con una citis masiva, con una citis severa que ya no les permite hacer sus actividades, si intentáramos al principio eh, sacar ese líquido solo con medicamentos, sería un proceso exageradamente lento. Tendríamos que usar dosis de medicamentos muy altas y tardaríamos muchas semanas en que 20, 25 litros de agua pudieran salir por el riñón. En esos pacientes que tienen ascitis masiva, lo ideal y lo que recomiendan todas las guías es que primero comencemos puncionando el abdomen con algo que se llama una paracentesis para sacar líquido de una manera un poco más rápida y mejorar más pronto la calidad de vida del paciente. Si tiene 20 litros, 18 litros, 15 litros de agua y tratamos de sacarlos con medicamento, va a ser algo muy lento y el paciente se va a desesperar y se va a sentir muy mal y va a empezar a tener efectos de los medicamentos. Entonces, en esos casos sí se justifica hacer una punción, drenar líquido lo más posible y después, ahora sí, iniciar los diuréticos para que el paciente no vuelva a retener ese líquido. Eso es lo que buscamos. Aunque existen algunos pacientes que, un pequeño número de pacientes, el 30%, desarrollan algo que se llama citis refractaria. Y las citis refractarias son aquellos pacientes que, aunque les sacamos primero líquido y luego les damos el diurético, vuelven a acumular líquido. Y aunque llevan muy bien su nutrición, su dieta baja en sal, porque lo que hace que el enfermo del hígado retenga agua es la sal de la dieta, mientras más sal comen, más líquido retienen. Entonces, por más que el paciente lleva bien su dieta baja en sal, toma bien sus medicamentos, trata de nutrirse lo mejor posible, vuelve a retener ese líquido. Entonces a eso le llamamos ascitis refractaria. Son pacientes que por más que estamos intentando todas las medidas y subiendo los medicamentos al máximo, siguen reteniendo líquido. Entonces en esos pacientes ya las medidas de tratamiento cambian. Pero en el paciente habitual, generalmente le sacamos el líquido la primera vez cuando tienen mucho y después empezamos los diuréticos para que no lo vuelvan a acumular. Y algo muy importante en el paciente con cirrosis es la nutrición. Eh, Mientras más rápido recuperemos la nutrición, sobre todo en proteínas, del paciente que tiene ascitis, más pronto podremos lograr que ya no retenga líquido. La mejora en sus niveles en sangre de una sustancia que se llama albúmina, que va muy de la mano con la nutrición, generalmente va acompañada de que ya no retengan líquido o que retengan menos o que sea más difícil que lo retengan. Entonces, en un paciente con ascitis, la medida más valiosa para el pronóstico no son tanto los diuréticos, sino la nutrición. Nosotros por eso trabajamos con nuestras nutriólogas que son así muy especializadas en esto. Necesita el paciente acudir con un nutriólogo que esté muy entrenado en hígado, porque de nada sirve que yo le saque líquido a un paciente y que le dé sus diuréticos si sigue comiendo sal, sigue con una dieta baja en proteínas, se sigue desnutriendo, no recupera masa muscular, no subimos sus niveles de albúmina en la sangre, va a volver a retener líquido y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, manejar a un paciente con ascitis es algo muy complejo porque no se trata solo de puncionar y sacar el líquido y ya, es que sigue. Es cómo lo voy a controlar, cómo lo voy a nutrir, cómo lo voy a hidratar, cómo voy a ajustar las dosis de los medicamentos, cómo voy a evitar que vuelva a retener líquido.
no todos los diuréticos, no todas las medicinas para orinar sirven en asitis. El de primera elección o el más importante es un medicamento que se llama espironolactona. La espironolactona es el medicamento que saca el agua del abdomen. Hace un rato comentábamos que existe una hormona que se llama aldosterona, y la aldosterona es la que hace que el riñón del enfermo del hígado retenga sal y retenga agua. Lo que hace la espironolactona es bloquear el efecto de la aldosterona, frena la aldosterona. ¿Para qué? Para que el riñón ya no retenga más sal y por lo tanto ya no retenga más agua, el paciente pueda volver a orinar y empiece a tirar el líquido que ha retenido en el abdomen. Por eso la espironolactona es el diurético más importante cuando tenemos retención de líquido en el abdomen. Cuando un paciente, aparte del líquido en el abdomen, ya tiene líquido en las piernas, es decir, ya tiene edema, la espironolactona no suele ser tan efectiva con el edema. Generalmente ahí tenemos que acompañarla de otro que se llama furosemida, que es mucho mejor, eso se pertenece a un grupo de medicamentos que se llaman diuréticos de asa y son mucho mejores para remover el líquido de las piernas, del edema. La combinación de espironolactona y furosemida suele ser el tratamiento de elección en un paciente que retiene agua en el abdomen y en las piernas. Además, vale la pena equilibrarlos porque espironolactona es un medicamento que sube los niveles de potasio en la sangre y eso puede provocar calambres y algunas complicaciones. Furosemida es un medicamento que baja los niveles de potasio en la sangre y lo mismo puede provocar calambres, deshidratación. Entonces lo ideal es equilibrarlas para que el paciente no sufra calambres, no sufra una deshidratación excesiva y tire el líquido que debe de tirar. Otra cosa importante con el paciente con asitis es que hace muchos años, todavía se tenía la idea de que una persona que tiene asitis no puede tomar agua. Y tristemente todavía vemos muchos médicos que le dicen al paciente que tiene asitis, no tome agua. Usted no puede tomar agua, tiene que tomar menos de 1 litro, tiene que tomar medio litro. Y eso es falso. Esas medidas se tomaron de cómo se manejaba a los pacientes con insuficiencia renal hace muchos años. Los pacientes cuyo riñón no funciona y que retienen líquido, pero porque ya no pueden orinar, porque su riñón no sirve. En ellos se restringía el agua porque el riñón ya no la podía tirar. Pero en un paciente con cirrosis el riñón funciona. Entonces aquí restringirles los líquidos suele ser muy contraproducente porque se deshidratan más, provocamos más fácilmente una falla del riñón y una hospitalización innecesaria y muchas veces incluso encefalopatía por deshidratación. Entonces, en el paciente con asitis ya no se restringe el agua, se modera el consumo. Dependiendo de la cantidad de líquido que tiene el paciente y de los niveles de sodio que tiene en la sangre, con eso se ajusta la cantidad de agua que pueden tomar, que puede ir desde 1,5 litros al día hasta más de 2 litros al día, dependiendo del paciente. Es muy raro, de hecho, no sería lo correcto dejar a un paciente con cirrosis con menos de 1,5 litros al día. Es una cantidad exageradamente pequeña que puede complicar al paciente y lo puede deshidratar y lo puede llevar a una falla renal. Entonces, la hidratación es muy importante. Lo único que le decimos siempre a los pacientes es que no pueden tomar sueros hidratantes, bebidas con electrolitos. ¿Por qué? Porque esos son bebidas altas en sodio. Entonces retienen líquido en el paciente y lo hinchan más. En lugar de hidratarlo, lo hinchan, lo hacen retener asitis. Pero en general, el paciente con cirrosis debe de tomar entre 1,5 litros y 2 litros de líquido al día, dependiendo del caso. Nunca menos que eso, porque si no, se va a complicar, sobre todo si lo tengo con diuréticos, con medicamentos para orinar en dosis altas. Entonces, el manejo de un paciente con asitis depende de si necesita una punción o no para sacarle líquido, una paracentesis, de restringir el consumo de sal en la dieta a menos de 5 gramos de sodio al día. Debemos de restringir tenemos que aumentar el consumo de proteínas, tenemos que suplementar al paciente, dirigirlo con una nutrióloga que esté muy capacitada en hígado, mantenerlo con la hidratación que necesita para que podamos romper esa asitis
y ajustar los medicamentos, la espironolactona y la furosemida, de acuerdo a las necesidades de cada paciente, a sus laboratorios, a la función de su riñón. El manejo es individualizado. Cada paciente responde diferente. Y en ese pequeño grupo que les comentaba yo hace un rato, ese 30% que presentan esto que se llama ascitis refractaria, es decir, ascitis que no responde a los diuréticos, por más que lo intentamos, existen diferentes medidas. La más usada en general, sobre todo en México, es estar realizándoles punciones, pues de manera a requerimiento, según lo vayan necesitando, cada 2, 3, 4 semanas, estar realizando paracentesis evacuadoras, pero esto va a tener siempre sus riesgos, porque cada paracentesis tiene sus probables complicaciones, también los costos, porque cada vez que hacemos paracentesis tenemos que administrarle al paciente una dosis alta de albúmina intravenosa para prevenir complicaciones de su riñón, y la albúmina también tiene un costo elevado. Entonces cada punción, cada paracentesis conlleva riesgos de deshidratación, de falla renal, los costos de la albúmina, riesgos de infección al pasar la aguja hacia el abdomen, porque estamos entrando a una zona donde el líquido está estéril, la podemos contaminar. Entonces, hay pacientes en donde no queda otra medida más que hacerles una paracentesis cada ciertas semanas porque no respondieron al diurético, pero eso siempre va a tener riesgos. Eso hay que explicarle al paciente las posibles complicaciones, los costos y los riesgos. Y una muy buena medida en un paciente con ascitis refractaria es la colocación de algo que se llama un TIPS. El TIPS es un puente, es un shunt, se pone un tubo, un stent que abre la circulación del hígado para que baje la presión portal, y generalmente a la hora de colocar ese TIPS, a la hora de colocar ese tubo dentro del hígado y abrir la circulación, el paciente empieza rápidamente a tirar líquido. ¿Cuál es el problema ahí? El costo. El costo de colocar un TIPS también es algo significativo, sobre todo el costo del equipo y como tal de la prótesis es alto y se requiere un equipo multidisciplinario. Pero en pacientes que no responden a diurético, colocarles un TIPS les puede mejorar mucho la calidad de vida. Y por supuesto, en un paciente que no responde a su ascitis y que nos cuesta mucho trabajo mejorarlo, compensarlo, nutrirlo, sería siempre una opción valorarlo para trasplante hepático. La presencia de ascitis de difícil control se considera una indicación para considerar al paciente candidato para trasplante. Entonces, el hecho de que un paciente no esté respondiendo nada a su líquido, por más que lo intentamos, por más que lo nutrimos, por más que le ajustamos el diurético, pues puede ser candidato a un trasplante hepático. Obviamente el problema del trasplante, el costo, la accesibilidad, eh, los riesgos de la cirugía. Es una cirugía enorme, pero en los pacientes en los que esté bien indicado y que se logre llegar a ese trasplante, dejarán por completo de retener ascitis y mejorará su calidad de vida. Entonces, todo depende de cada paciente, del grado de función que tenga ese hígado, de qué tan difícil de controlarse el líquido, de cuántas paracentesis esté necesitando, de las dosis de diurético, de su nutrición, etc. Entonces, todos los diferentes tipos de ascitis tienen tratamientos. Obviamente una ascitis de difícil control, pues generalmente nos dice que el pronóstico de ese paciente se vuelve muy complicado, porque estamos hablando de un paciente que no está respondiendo a ninguna medida. Me dice que ese hígado tiene una función muy pequeña ya y que va a ser difícil sacarlo adelante. Sin embargo, en todos los casos se debe de intentar alguna de las medidas dependiendo del tipo de paciente. Entonces, eso es la citis. Espero haberles podido responder sus dudas. Insisto, ya teníamos un video sobre esto, pero traté de hacerlo un poquito más completo y explicarles un poco más de por qué se da la citis, de cómo se tratan los diferentes grados de ascitis, en qué momento un paciente hay que hacerle una paracentesis, en qué momento hay que mandarlo a un TIPS, en qué momento puede considerarse un trasplante y las ventajas y desventajas de todo esto. Entonces, espero haberles podido responder sus dudas.
Ojalá me puedan dejar aquí en los comentarios del video de qué otros temas quieren que grabemos los siguientes videos. Vamos a tratar de ir subiendo videos por lo menos una vez al mes para ir actualizando algunos temas. Si me pudieran dejar aquí en los comentarios qué tema quisieran que tocáramos en el siguiente video, yo se los agradecería muchísimo. Y yo cualquier cosa, les dejo el número de mi secretaria. Estamos en México, entonces la alada es más 52 771 128 7876. Es el número para agendar citas, videollamadas al extranjero, etcétera, en caso de que podamos serles de utilidad. Les agradezco mucho su apoyo en las redes, su atención. Espero que les estén siendo de mucha utilidad estos videos. No saben qué significativo es para mí recibir comentarios de Chile, de Argentina, de Dominicana, de España, de Estados Unidos, donde me dicen que estos videos de verdad les han ayudado mucho en zonas donde no hay hepatólogos, con pacientes donde ya no sabían qué hacer y que con los videos fueron aprendiendo a llevarlos. Para mí, eso es valiosísimo, porque significa que los videos están cumpliendo con su función, que es llegar a los lugares donde no hay un hepatólogo para que el paciente pueda saber qué está pasando con su enfermedad. Entonces, muchas gracias por sus buenos comentarios, eh, por sus saludos desde lugares muy lejanos, y espero que este canal les siga siendo de mucha utilidad. Los invito también a seguirnos en Instagram. El canal se llama igual, Hepatólogo Dr. Raúl Contreras. En TikTok también ahí de repente subimos videos más cortitos. También se llama así, Hepatólogo Dr. Raúl Contreras. Entonces no es difícil encontrarlos. Y quedo pendiente de sus comentarios. Les mando a todos un abrazo y espero que este video les sea de mucha utilidad. Soy el doctor Raúl Contreras, hepatólogo, gastroenterólogo, investigador clínico, y me despido desde México. Cuídense mucho.